tal? ¿Cómo están, amigos de Vida Citácuaro? Les agradecemos que estén aquí en este su programa favorito y sobre todo en esta cápsula Entre Líneas con mi amigo David Calderón Alvarado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi ingeniero Cristóbal Urbina Pastenes? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues estamos aquí con muchas novedades, ¿no? Creo que esto de la cuarta transformación ha sido altas y bajas, bajas y altas, y yo creo que, en mi humilde opinión, creo que ha sido un poco más de bajas que altas, ¿no crees? Pues sí, fíjate, ahorita ya hay analistas que hablan de que ya López Obrador bajó en un 9.1% en la preferencia, en la preferencia, en el gusto de la gente, ¿no? Lo cual pues es complicado. ¿Por qué? Porque habla de que si estaba en la gráfica aquí, empieza a bajar. Es natural, el poder desgasta, ¿sí? Y cuando no tienes clara la idea de cómo ejercer el poder, pues desgasta más. Yo creo que al principio que platicábamos en enero, febrero, que estábamos haciendo tu análisis dentro de Entre Líneas, hablábamos que empezara por su casa, que viera los problemas internos del país y todo eso, pero creo yo que ha sido complicado para él, ¿no? Como un gobierno nuevo y con problemas de antaño, pues es muy difícil lograrlo, ¿no crees? Es difícil corregir los problemas históricos, ¿no? Los problemas históricos ya los venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, querer cambiar de modelo económico, ya ves que él decretó, según que se había acabado el neoliberalismo. Bien, para nuestros amigos, el neoliberalismo no se acaba de un plumazo. Es todo un sistema económico global de relaciones internacionales, de relaciones políticas, de relaciones económicas, de importaciones, de exportaciones, etc. Ya como país no nos podemos sustraer de ese mercado internacional. Y al estar en ese mercado internacional, estamos en el neoliberalismo. Rusia lo está, China lo está. Entonces, ¿por qué nosotros, por un solo decreto, nos vamos a zafar? Es imposible. Pero bueno, son discursos, ¿no? Fíjate, lo que me llama fuertemente la atención es lo que ahorita comentaban fuera de cámaras. El detalle de la carta de López Obrador al rey de España generó toda una polémica, unos a favor, otros en contra, pero bueno, lo que no hemos visto aquí detrás de esta famosa carta es lo que hay detrás. Desde mi muy particular punto de vista, es una cortina de humo. Una cortina de humo porque hablábamos hace rato que el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, vino a México mucho antes de esa cartita, vino a México, se juntaron con López Obrador y el vicepresidente de Televisa. En la casa del vicepresidente de Televisa hicieron la cena, y dicen los que, así como dice la canción, los que se asomaron, ¿sí? ¿Qué dice? Dicen los que se asomaron que Jared Kushner vino a decirle a López Obrador que o frenaban el flujo migratorio de los centroamericanos o se cerraban las fronteras con un problema muy grave para la frontera con México. En ese momento, pues bueno, quien se estaba haciendo cargo del flujo migratorio era Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Como no, o sea, quien le corresponde, ¿no? Quien le corresponde, porque es un problema interior. Pero como no pudo resolver esta situación, la quita de ese problema y manda a llamar a Marcelo Ebrard, que es el de Relaciones Exteriores. ¿Qué tiene que ver aquí? Ni una ni otra. Así es. Pero bueno, acuérdate que es el supercarnal. ¿Sí, no? Es el super. Es el hermano. No, pero aparte puede ser uno de los candidatos a la presidencia de la República. No, y aparte, fíjate que es muy hábil. Me quitaste la palabra de la boca. Es muy hábil, tiene muy inteligente Marcelo Ebrard, a pesar de que se le criticó en su momento cuando fue. Pero es muy hábil. Es muy hábil y creo que ha hecho muy bien las cosas. Posiblemente puede haber hasta un cambio de secretario, sí, puede haber un cambio. Es posible, ¿no? Pero bueno, eso ya se verá con el tiempo. El asunto aquí es que poco después de esa cena, sale la carta al rey de España. El rey, ¿qué tenía que ver en este asunto? Pero por eso era como una cortina de humo
para no detonar el problema del posible cierre de la frontera con México. Es que ya recordar algo histórico de hace 500 años. Bueno, no nos vamos a meter en esa polémica, porque acuérdate que hay gentes que sí justifican. No, el asunto aquí es qué hay detrás de. Ajá. Sí, es como en la época de los priistas, ¿no? En la época de los sexenios, que siempre había una cortina de humo. Sí, el chupacabra, el movimiento zapatista, bla, 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 ¿no? Siempre había algo, Un ¿no? enemigo Para público, poderlos. ¿no? Ajá. Bueno, entonces aquí, pues, el problema de la carta de la del rey de España es que se convierte en un tema polémico a nivel nacional y a todos nos entretiene, cuando el verdadero problema está en el posible cierre de la frontera con México. ¿Qué nos causa más impacto? ¿Que el rey no se disculpe o que nos cierren la frontera sur de Estados Unidos? Oye, una pregunta, ingeniero. El problema, estábamos platicando fuera de cámara, el problema, uno de los problemas mayores de la inmigración aquí en México ha sido que la frontera sur siempre ha estado abierta. ¿De alguna manera? Pues de alguna manera, ¿no? Está abierta. Sí, está abierta porque si tú ves, y me imagino que sí, así como nuestro público, se han dado cuenta en películas donde pasan los guatemaltecos. Bueno, te vas a Cancún simplemente y estás ahí en Belice, estás en Cancún. Sí. O sea, pasas y entras como Pan en tu casa. Entonces yo creo que ha sido uno de los problemas más graves de México, que por eso ha sido un puente muy grande en el cual han aprovechado esas grandes oportunidades. No han podido los gobiernos anteriores, vamos a olvidarnos de ellos, pero ahorita el actual gobierno, a los 100 días, ciento y tantos días que ha tenido, no ha podido resolver. Ellos dicen que los derechos humanos internacionales y el rollo, pero hay una cosa que a mí me gustaría, bueno, que eso yo lo veo a título personal, que, o sea, sí respetar los derechos internacionales, respetar a la gente y las becas humanitarias, no sé cómo le llaman ellos, para poder darles trabajo a ellos. Pero ¿crees que somos muchos en México? ¿Crees tú, bueno, mi pregunta concreta, ¿no sería posible mejor que este gobierno también hiciera lo mismo que hace Donald Trump? Bueno, obviamente, sin llegar a esos extremos. El caso de Donald Trump, bueno, tiene un fondo político. Se acercan las elecciones en Estados Unidos. Que sería en 2000, pues el próximo año, ¿no? 2020. El 2020 se aproxima. Entonces, aquí, más bien, Donald Trump está tomando el flujo migratorio como un discurso de campaña al interior. Pero lo está llevando contra corriente. No, eso no tiene nada que ver. A él lo que le interesa es conservar el poder en Estados Unidos. Claro. Entonces, para el gringo, para el ciudadano norteamericano ordinario, lo principal es su seguridad. Entonces aquí sería una gran oportunidad, perdón que te interrumpa, sería una gran oportunidad para López Obrador. O sea, hay que ver cómo lo resuelven. Por eso, si él está viendo, como tú lo estás diciendo, si Donald Trump está viendo para un futuro 2020, que son cada 4 años allá su gobierno, si él está viendo para su beneficio, pues yo creo que es la gran oportunidad para que López Obrador demuestre a los mexicanos y le demuestre a Donald Trump en la forma regularizar toda la seguridad interior, que es lo que nos corresponde a nosotros, y tapar en cierta forma tapar o regularizarlo. Regular el flujo migratorio. Sí, regularizarlo. La frontera sur de México está abierta. Tú lo dijiste, entras y sales. Yo anduve en Centroamérica hace muchos años y lo único que necesitas es tu credencial de elector. Comprobar que eres mexicano. Efectivamente. ¿Sí? Yo me acuerdo que íbamos en un grupo de estudiantes y fui el único que me bajaron. Ajá. Yo que hasta el gordito estaba más flaco. Es que parecía colombiano. Parecía guatemalteco. Guatemalteco, tú eres guatemalteco, vete vas acá. Ajá, que me bajan. Y bueno, y que me piden mi credencial de lector. En ese tiempo pues no había, era la credencial de estudiante. Y bueno, y luego a quién le preguntaron de historia. Y que me hacen preguntas de historia, pues que se la arreglan toda. Dicen, no, ya si eres mexicano, sí, pásale. Ajá. Entonces el asunto es eso. La frontera sur de México está abierta. Hay un flujo impresionante. ¿Cuál es su conclusión con respecto a López Obrador con Donald Trump? Mi conclusión es esta, es justamente lo que tú dijiste. Creo que el gobierno mexicano tiene que regular este flujo migratorio. Si bien es cierto que para Estados Unidos es el botín político ahorita,
y lo va a agarrar como discurso de campaña. Bueno, eso es un asunto de allá, pero la amenaza pesa en el sentido de que pueda cerrar la frontera con México. Que es un problema. Si cierran la frontera con México, pues el 80% de nuestras exportaciones son hacia Estados Unidos. No podríamos vender muchas cosas. Entonces sí nos pega en la economía. Si de por sí ya Hacienda mismo dijo que le dio la razón a las calificadoras que el crecimiento económico va a ser entre 1.2 y 1.9. O sea, no vamos a crecer nada. Es una realidad, o sea, mira, con el perdón de nuestros amigos chayos, sí, la neta, con el perdón de nuestros amigos chayos, pero hay una realidad económica que nos va a pegar en los bolsillos. 1, 2, el mega recorte presupuestal que viene para todas las instituciones de gobierno. Sí. Va a haber un recorte presupuestal y pues qué pena por todos aquellos funcionarios que votaron por López Obrador, pues ahora les toca la navaja. De modo, pues hay que... Parece que se van a amarrar. Lo dijo Alfonso Romo, de la austeridad republicana, ahora pasaremos a la ¿qué? A la humildad franciscana, a la pobreza franciscana. Dices, oye, pues vamos a andar peor, vamos a andar mendigando, casi. Entonces, aquí tiene que ser muy hábil en regular ese flujo, porque si no, sí nos cierran la frontera sur con Estados Unidos y entonces lo vamos a resentir en nuestros bolsillos. Imagínate los aguacateros que no puedan exportar a Estados Unidos. ¿Cuántos empleos no se pierden en Michoacán? Yo estaba escuchando en las redes sociales que el recorte ha sido afirmativo en lo que está haciendo López Obrador junto con Alfonso Romo y todo, que ha sido muy acertado, que no ni han hecho compras externas, ni han bajado la deuda externa, que la han mantenido, que se han sabido mantener y que ha estado súper bien en ese sentido. Y que de lo de la famosa refinería que pues nos va a dar un plus, ¿no? en México, tanto para que baje la gasolina y para que exportemos y demos un poco más cara a los barriles. A lo que voy, tenemos que jugar el juego. Pero aquí la cuestión, Inge, es ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que reaccione el gobierno federal? Lo tiene que hacer ya. Porque sí, es muy poco, he escuchado también, como dices tú, los chairos o los derechairos y todo ese rollo, critican, son 100 días, sí, son muy pocos, pero yo creo que ya los 100 días, escuché a un diputado, por cierto, me gustó su conferencia, su postura, que pues son 100 días que pues lo que han dicho no lo han hecho. O sea que en el primer día de su gobierno iban a hacer esto y esto, bueno, lo que siempre sabemos, ¿no? Gasolina y todo ese rollo. Y pues son 100 días, pero pues la verdad no, o sea, sí necesitamos más días, porque 6 años sí, mira, se le va a quedar muy cortos. Son 100 días, pero la economía internacional la tenemos ya. Y encima, las respuestas son inmediatas. Exactamente. O sea, el flujo económico de México hacia Estados Unidos son diarios. Vulgarmente, como dijo el Inge hace rato, estábamos platicando otras cosas, banalidades y todo ese rollo, superfluas. Y las deudas, ¿no? Por ejemplo, las deudas de una caja o de un banco, pues no esperan. El banco te cobra porque te cobra y te está acelerando y te está apurando y órale, igual pasa en lo internacional. En México, la economía fluctúa y hace altas y bajas. El mercado así es, no respeta. Los gobiernos siempre han tratado de regular el mercado, pero el mercado es el mercado. El mercado siempre es brutal. Y si tú no vendes, otro lo va a hacer. Si nuestros aguacateros no tienen la oportunidad de exportar, por el cierre de la frontera sur, otros aguacateros de África o de otros países lo van a hacer. Último comentario. Pues nada más que esperemos ver qué pasa en estos días. Va a ser interesante y sería bueno, y eso sí se los prometemos. Hay que hablar de los cambios que hubo recientemente en la presidencia municipal de Zitácuaro. Tema pendiente, ¿te parece? Me parece bien, me parece perfecto, sí, hablar algo de nuestro municipio. Siempre hablamos de lo nacional, internacional. Sí, ya, y siempre vamos a bajarnos un poquito aquí al municipio, que también es interesante los cambios, y aparte es lo que también nos preocupa, ¿no? Porque como municipio también, así como pasa en lo internacional, la economía, la sociedad, la religión, la política, todo ese rollo, y sí, también a nosotros como zitacuarenses, como michoacanos, pues también nos interesa mucho. Pues amigos,
¿Algo que quieres agregar? No, sería todo de agradecerles la fineza de su atención y que nos den like en las redes sociales. Like y que nos sigan todos los días. Vamos a estar dando la información de todo lo que acontece a nivel municipio, estatal, nacional e internacionalmente. Se despide su amigo y servidor David Calderón y Cristóbal Urbina Pastenes. saludos.